Vamos a orar. Amado Padre Celestial, solo tú te puedes revelar a ti mismo, Señor. No hay criatura que pueda provocar o crear o abrir un corazón. Solo tú puedes dar vida a los muertos. Solo tú puedes abrir el entendimiento, Señor. Venimos en una desesperada dependencia de ti, Señor, de verdad. No se trata ni de mi astucia, ni de mis estudios, sino de tu gracia y tu Espíritu Santo obrando, utilizando vasos de barro, Señor, para hablar a otros vasos de barro. Padre, manifiesta tu gloria y tu honra y déjanos enamorarnos del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Déjanos enamorarnos de ti, oh Dios eterno y poderoso, conforme tú te revelas. Y si eso trae escándalo, Señor, que ese escándalo sea por la vergüenza de tener ídolos en nuestra mente acerca de ti, ideas equivocadas de tu parte. Pero tú eres bueno, Señor, en hablar a tu pueblo, en dejarnos ver tu corazón y hacernos recordar cuán poderoso, cuán soberano, cuán increíble eres, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estuve haciendo como tratar de hacer la introducción en Colombia. Hay leyes, ¿no? Sobre todo, hay una ley que me llamó la atención del hurto simple. Hay personas que, yo no sé si le han pasado a ustedes, pero hay personas que han robado cositas pequeñas de un supermercado y cuando salen como orgullosas y contentas que no fueron capturadas y eso como que las estimula más. A los que continúan ese camino, más adelante terminan robando apartamentos. ¿Por qué les digo esto? La Biblia nos dice algo de esto y esto me recuerda mucho a mi hermana Kelly. Yo no sé si ya una vez recuerde que hablamos de este versículo charlando, pero hay un pasaje en Eclesiastés que dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. Otra versión un poco más clara dice: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Hoy vamos a ver al Dios de tal manera que nos permita entender que eso no es tan ligero como muchos podemos llegar a pensar. Mis hermanos, en la ley en Colombia, leía la historia de un supermercado en Bogotá que dice lo siguiente. Un supermercado dice: yo puedo coger a alguien que se robe un paquete de papas de 6 a 12 meses en la cárcel, pero lo primero que ellos hacen es capturan, lo graban, lo llevan a la inspección, lo asustan y le hacen pagar el paquete de papas la primera vez. La segunda, de una, no concilian, lo mandan a la cárcel de 6 a 12 meses. Este solo supermercado en Bogotá tiene 40 personas en la cárcel. ¿Se pueden imaginar por un segundo alguien pasando un año en una cárcel en Bogotá con gente bien difícil de verdad por un paquete de papas? Ahora, la persona en la cárcel estará revolcándose la conciencia de haber dañado su vida por un asunto que él consideró ligero, por un asunto que él consideró no trascendental, por un asunto que pensó que no iba a pasar a mayores. ¿Por qué les menciono esto? Una vez más, nuestro corazón, todos, desde el más chiquito hasta el más grande, sigue siendo perverso y engañoso. Que Dios está limpiando es una bendición, pero continuamos con esa tendencia y muchos tenemos la tendencia a ser ligeros con las cosas de Dios, pensando que el amor y la misericordia desdibujada de Dios, como que no va a pasar nada. En Gálatas dice lo siguiente, permítame leerlo en otra versión, solo escuchen. Gálatas 6:7, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza, escuchen, destrucción y muerte. Pero los que viven en agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y ustedes conocen el texto. Amados, un texto como estos no es para causarles miedo, no es para que tiemblen, sino para que veamos a Dios en una faceta que la gente no le gusta escuchar, pero es parte de todo el consejo de Dios. Toda esta disciplina del Señor y esta justos juicios no son sino una parte mejor de su carácter. Una vez más, esta es la tercera vez que lo voy a repetir. El hecho de que ustedes y yo no tomemos los asuntos de Dios en serio
no quiere decir que no se tome Dios en serio el formar a Jesús en nosotros. Escucha lo siguiente, hay cosas que Dios hace que nadie puede detener la mano de Dios, ni preguntarle qué haces. Y van a haber cosas que pueden ser tan dolorosas que nadie te puede librar de eso. Nadie es nadie, porque el que te la está provocando es el dueño de todo, pero tiene un propósito santo y justo. Por favor, Hebreos una vez más. Vamos a leer una vez más Hebreos para seguir llamando su atención. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, verso 7 en sus Biblias. Por lo cual dice el Señor, como dice el Espíritu Santo, como dice Dios mismo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Ahora, ¿qué significa eso? No se hagan obstinados, no sean testarudos, no se mantengan excesivamente firmes en una idea, intención o opinión que generalmente está poco acertada. Habiendo otras opciones, el Señor dice, no sean testarudos en donde, en vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Verso 9, donde qué? Me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual, ¿qué? Mis hermanos, sí, Dios se disgusta. ¿Escucharon eso? ¿Lo leyeron? Dios se disgusta, pero es un enojo santo. Ahora sigan leyendo. Contra generación, y dije, siempre andan vagando, siempre se dejan seducir, descarriar y extraviar. ¿En dónde? No solo son testarudos frente a la voluntad de Dios, sino se aferran a ideas o nos aferramos a ideas que nos hacen vagar, desviarnos de las cosas de Dios. Y dice el Señor, y no han conocido mis caminos. En otras palabras, no les importa lo que yo digo en mi palabra, lo tienen en poco. Recuerden que eso fue lo que le dijo Natán a David. Has tenido en poco la palabra de Dios, por tanto, esto va a pasar. Versículo 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12, una vez más, mirad, hermanos, todos aquí, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios. O sea, por favor, todos aquí tenemos un corazón que puede pasar por esto. Corazón malo de incredulidad que nos termina alejando de Dios. Y cuando nos estamos alejando de Dios, tenemos un corazón tan engañoso. Mire lo que sigue diciendo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, no mañana, hoy, para que ninguno de vosotros que se endurezca, siga siendo testarudo, siga siendo arrogante frente a la voluntad de Dios, porque el pecado que ha hecho en el corazón nos ha engañado. Todos, una vez más, somos susceptibles de que el pecado venga, nos promueva ideas, nos endurezca el corazón y nos engañe y nos aleje de Dios. El miércoles pasado estudiamos el Salmo 51 con los hermanos y veíamos que David, después de que cayó con Betsabé, pasa el tiempo, nace el bebé y muere el bebé. Recuerdan toda esa historia, pero cuando Natán lo confronta, recuerdan que la ira de David fue contra el hombre de la historia. Maten a ese hombre, quítele tanto. Y Natán le dice, tú eres aquel hombre. Cuando David escribe el Salmo 51, utiliza las palabras correctas de alguien que se había ofendido a Dios. Déjenme leerles el Salmo 51, 1 y 2. Recuérdenlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, yo he sido un rebelde. Tú dices A y yo digo B. Tú dices por allá y yo digo, eso significa rebeldía. Ya David no está con tintes. No, Señor, mire, fue culpa de Betsabé. No. Yo soy un rebelde, dice David, un hombre conforme al corazón de Dios, confrontado con Dios. Yo soy rebelde, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2, lávame más y más de ¿qué? De mi maldad. Hermanos, lo que hizo David fue maldad. Acostarse con la mujer que no era de él es maldad que salió de su corazón. Mandar matar a alguien fue maldad que salió de su corazón. O sea, no fue un asunto coincidencial, no fue un asunto no fue algo planeado, diseñado que salió de su maldad.
Y eso está en el corazón de David, estaba, porque ya no está, pero en el nuestro. Y es interesante, Dios confronta a David y David, soy rebelde, ya no es mi rebeldía, mi maldad, y dice, límpiame de mi pecado. Y ustedes saben teológicamente que pecado es cerrar al blanco, es decir, otra vez más, Dios dice así, yo me voy por acá. El pastor Augusto Nicodemos publicaba ayer una frase que dice, y yo estoy completamente de acuerdo, si ustedes no están de acuerdo, les aseguro que lo van a estar. Y si no están de acuerdo con esta frase, no es porque ustedes estén mal y yo bien, no, sino porque están testarudos en su corazón. Escuchen bien. Una de las lecciones que aprendí temprano fue que cuando dejaba de leer la Biblia, meditar en ella y orar a Dios, el pecado remanente en mi corazón ganaba poder sobre mi voluntad y sobre mis decisiones. Alejarse de Dios trae esto. Gana poder sobre mi voluntad y sobre mis decisiones. Déjenme adelantar algo hoy día. Más adelante pronto lo toque, pero ¿saben cuál es la lucha fuerte en las familias hoy día? Dígale a alguien en su familia que pasa mucho tiempo pegado al celular. Solo menciónele ese tema. Y automáticamente van a ver a alguien feroz y furioso de no se meta en mi vida, yo sé las cosas que hago, y hay alguien que le agrega, como decía Paul Washer, a mí el que me juzga es el Señor, y es al Señor el que lo va a juzgar. Es el Señor que lo va a enderezar, si es hijo de Dios. Entonces, es verdad, el pecado que mora en nosotros, alejándonos de Dios, coge fuerza e invade mi voluntad y mis decisiones. Hermanos, hoy vamos a seguir viendo el juicio que Dios hace con su pueblo y van a escuchar cosas aterradoras, pero con un propósito final. Recuerden, lo hemos leído varias veces, Oseas 5:15, para que vuelvan a mí. En medio de esa angustia me van a buscar. Después de estudiar, porque no es fácil, mi hermano, Oseas es un libro bien difícil porque es poema y tiene tantas figuras literarias que si yo se las digo van a pensar que estoy hablando en lenguas, se los aseguro. Pero al final, como decía el hermano Esaí esta mañana, ustedes y yo en Cristo tenemos una experiencia tan gloriosa que no hay nada, ni el peor pecado del mundo nos podrá separar del amor de Dios. No porque eso nos vuelva sinvergüenzas, sino porque eso implica que Dios traiga una mayor aflicción para enderezarnos. Pero nadie de sus hijos se perderá de su mano. O sea, esa es la esperanza. Al final, no es que digan soy mal hijo, al final denle gracias a Dios que Él es un buen padre, porque Él los va a corregir, cueste lo que cueste, dolor que implique dolor. Alguien decía, si Natán enfrentó a David y Dios ya lo confrontó y David está dolido, ¿por qué le mató el hijo? Dice, porque si no le mata al hijo, no entiende que eso no es serio. ¿Me escucharon? Si su hijo no muere, David va a pensar, ay, pues no, esto es serio, muere tu hijo. Y todos tus hijos van a hacer un escándalo en medio de tu familia, y así exactamente pasó. Está en la presencia de Dios, David, pero tuvo que pagar consecuencias severas enderezando su vida. Oseas capítulo 5, y vamos a iniciar entonces en esta mañana. Oseas capítulo 5, versículos 1 y 2, continúa el juicio donde Dios es el juez, trae pruebas Dios mismo y hace una sentencia Dios mismo. Oseas capítulo 5, versículos 1 y 2. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa de rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. El Señor hace esto. Dicen, oigan todos, hay un juicio especial. ¿Para quiénes, Señor? Para los sacerdotes, para la casa de Israel, que no son otra cosa que los jefes de los clanes o de las tribus o los ancianos del pueblo, y para la casa del rey, el rey, su familia y su corte. El Señor deja muy claro, son estos tres grupos a los cuales yo voy a dirigir mi juicio iniciando el capítulo 5. ¿Por qué con ellos? Porque son estos tres grupos los que eran encargados de liderar, de organizar, de enderezar, de enseñar la palabra de Dios y el juicio de Dios o la justicia de Dios en medio de su pueblo. Y eso, hermanos, pongan cabezas de hogar hoy.
si quieren ponerle un nombre ahorita. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Pues, el versículo 1, pues habéis sido lazo. La palabra lazo es estos gobernadores, este liderazgo, lo que hizo fue poner trampas al pueblo de Dios. Dice, pusieron una trampa de tropiezo en Mizpa y una red, y esa red habla de algo para atrapar animales, o sea, capturaron al pueblo, dice, una red tendida sobre Tabor. Versículo 2 dice, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, han cavado una fosa, por tanto, yo castigaré a todos ellos. Mis hermanos, yo sé que eso tiene un contexto histórico, pero tengan mucha paciencia. Dios dice, el gobierno y el liderazgo fueron hechos para dirigir a mi pueblo, pero aquí lo que vemos es que el liderazgo espiritual frente al liderazgo de la casa del rey se unieron, se mancomunaron para hacerle daño al pueblo de Dios, para atraparlos, para capturarlos. ¿En qué? Se aprovecharon de la gente, ahorita vamos a ver cómo, se aprovecharon de las personas, los capturaron, les enseñaron cosas equivocadas, les promovieron otros asuntos como la avaricia y la codicia. La Biblia dice algo así, la verdad os hará libres, pero la mentira que está viviendo el pueblo ha esclavizado al pueblo de Dios. Y Dios dice, contra ustedes 3 grupos, voy a hacer mi juicio. Ustedes atraparon y engañaron a mi pueblo. Ahora utiliza la expresión Mizpa y Tabor. Y para no meterles tanta cosa, Mizpa está al sur, Tabor está al norte. Lo que Dios está diciendo, toda Israel, ustedes la dañaron. Toda Israel, ustedes la torcieron. Ahora recuerden, cuando iniciamos Oseas, cuando Jeroboam fue rey del norte, él estableció 2 puntos de adoración. En Betel, ¿recuerdan el otro? En Dan. Y a cada uno le puso un becerro de oro. Pero es como si el gobierno, por así decirlo, y el liderazgo espiritual, ve, esto está buenísimo, esto se ve bueno. Entonces le empezaron a agregar cosas a los cultos, ¿no? ¿Recuerdan que le agregaron, que fue bien exótico? Prostitutas. Aparte de todo, permitieron que el mismo pueblo, que se multiplicaran muchos sacerdotes, pusieran un centro de adoración en cada colina, en cada monte alto, en cada árbol frondoso. Porque como llamó la atención todo eso, entonces mire, si ponemos la verdad de Dios, el pueblo tiene que ir a Jerusalén. Entonces, obviemos lo que dice Dios y traigámosle a la gente lo que la gente quiere, le fascina. ¿Por qué? Porque entre más gente venga, más ofrendas, más sacrificios por el pecado, más inmoralidad y vamos a crecer. Es decir, tanto el gobierno o los líderes van a enriquecerse promoviendo una heterodoxia, una mezcla entre lo divino y lo pagano, como sucede hoy día. No condenaron el pecado, le dieron la espalda deliberadamente a Dios el liderazgo. Ahora cuando dice que cavaron como un foso profundo, la historia del reino del norte es bien complicada. Aquí tengo la historia, pero no se las quiero leer. Llega un rey, sube el rey, luego el hermano lo mata, luego sube 2 meses, viene y lo mata a otro dura 6 meses, y es una matanza y tras matanza de rey tras rey, hasta el último que es el rey Oseas, no el profeta, sino se llama Oseas. Muerte tras muerte, y yo me pongo a pensar, esa codicia, esa avaricia, matan a sus familiares, el que sigue al trono, y han cavado fosos, ellos mismos se han enterrado. Su liderazgo le ha fallado al Señor. Y el Señor dice, yo los voy a castigar. Pero la palabra castigar no es para destruir aquí, sino es yo los voy a corregir. Ahora imagínense, Dios dice, Dios los voy a enderezar. A los que permitieron mi pueblo los voy a enderezar. Capítulo 5, versículo 3. Mira lo que dice Dios. Yo conozco a Efraín. Recuerden que Efraín e Israel es lo mismo. Está haciendo un hebraísmo, es decir, hablando 2 veces lo mismo para reforzar la idea. Dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Está hablando lo mismo. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Ahora de nuevo, está hablándole no solo al liderazgo, sino ahora todos se han prostituido. Mis hermanos, aquí hay una expresión bien interesante. Dice, yo conozco a Efraín. Está hablando Dios. Pregunta para sus mentes. ¿Qué también creen que conoce Dios a este pueblo? Perfectamente. ¿Qué tanto crees que Dios te conoce a ti?
perfectamente tus intenciones, motivaciones. Él pesa tu corazón. Lo que tú crees que es correcto, el Señor lo pesa, eso es orgullo. Lo que tú crees que está, Él lo ve perfecto. Él tiene todo a su disposición, sabiendo qué pasa exactamente. Yo conozco a Efraín y Israel no me es desconocido. Yo sé quiénes son, porque ahora, oh Efraín, se han prostituido, se han vuelto impuros, se han vuelto inmorales, son culpables. Y eso se pone mejor. ¿Hasta qué punto han llegado? Vayan al verso 4, por favor. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Ahora, miren el texto, dice, no piensan en convertirse a Dios. ¿Saben por qué no piensan en volver a Dios? Porque ellos creen que lo que están haciendo le agrada a Dios. Eso fue lo que aprendieron de sus líderes. A mi Dios le gusta la tarimita, a mi Dios le gusta mis ídolos personales, a mi Dios le gusta la prostitución, porque ese es el Dios que el liderazgo le vendió. Ellos no piensan convertirse a su Dios, al bíblico, porque es la vida a la que están acostumbrados. Amados, si uno le pregunta a alguien aquí o afuera, ¿conoces a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Que sí, sí, yo, claro, ¿quién no conoce a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Ahora, tú puedes conocer a Dios conforme a tu corazón, que puede ser un ídolo, y por eso crees que no tienes nada de qué cambiar, porque el Dios a que tú tienes se acomoda a lo que tú crees. Pero si es el Dios de la Biblia, si es el Dios de la palabra de Dios, Él te conoce ahora mismo perfectamente. O sea, no hay excusa que valga delante de Dios. Y el Señor dice, un espíritu de fornicación, de rebeldía, de idolatría, es lo que ellos ven de verdad. No piensan en convertirse, no quieren regresar a Dios porque ellos creen que eso es su Dios. De hecho, mis hermanos, ellos no piensan ni siquiera en examinarse según el texto. ¿Por qué? Bueno, la verdad no sabemos si estemos mal, pero nuestros cultos son fabulosos. No tengo que ir hasta Jerusalén, tengo que ir hasta un árbol bien hermoso, bien lindo. Puedo ir con una, dos o tres mujeres, llevar a mi familia, hacemos un picnic porque llevamos sacrificio, llevamos las ofrendas, las recibe un sacerdote que no es tan complicado, no hace demandas. Y al final terminamos en una desenfreno de sexualidad increíble. ¿Yo por qué me quiero cambiar de acá? ¿Yo por qué voy a pensar en cambiar de Dios? ¿Y por qué todo esto es una realidad? Versículo 5. Vamos bajando el versículo 5. Miren lo que dice. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Desde luego, mis hermanos, Oseas tiene partes que son poéticas. Cuando ustedes leen soberbia, uno lo asumiría que es orgullo y de hecho lo es. Pero esta palabra soberbia tiene una raíz interesante que viene de grandeza, de majestad. ¿De acuerdo? Como si hubiera dicho el Señor, la majestad de Israel. Ahora, la majestad de Israel y la grandeza de Israel, ¿en qué consistía? En su dependencia a Dios. La grandeza del pueblo de Israel, la majestad de Dios, como dice el Señor, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, lo increíble de Israel era Dios. Pero cuando la Biblia dice la soberbia de Israel le desmentirá, es que ellos creen que ahora la grandeza y la majestad viene de ellos mismos. Mis hermanos, su propia arrogancia, el creer que todo lo hacen en sus fuerzas, el creer que todo lo hacen bien, el creer que lo que ellos hacen es correcto, su testarudez, es lo que el Señor dice les va a devolver en su cara. Escúchenme bien, en lo que se sienten fuertes, orgullosos y grandiosos, es en lo que van a tropezar al futuro, es lo que los va a debilitar y los va a hacer caer. Déjenme aprovechar esto para decir algo conforme al texto. Todo lo bueno que ustedes sean, viene de Dios. Toda buena virtud, todo buen padre, todo buen esposo, todo buen predicador, todo buen anciano, todo buen siervo, todo lo bueno que ustedes tengan, viene de Dios. Amén. ¿Pero están de acuerdo? ¿Es solo la gloria del Señor?
pero si de alguna manera la grandeza nuestra es porque estamos en Cristo y viene a ser, no, ahora es mía, es exactamente lo que le pasa al pueblo de Israel. Esa grandeza, dice el Señor, perdón, repito el texto, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. O sea, ellos en lo que se creían fuertes, el Señor dice, si ustedes son fuertes es porque yo estoy con ustedes, pero como creen que viene de usted, el Señor se hace un parte a un lado y dice, vamos a ver, ese orgullo y esa prepotencia, y pasa muchísimo, y yo hablo por experiencia, no hablo por la autoridad de la Escritura también, pero cada vez que en mi vida, o escucho a hermanos que dicen, yo nunca haría eso, con el tiempo es exactamente lo que les pasa en su propia cara. Mis hermanos, lo que nos sostiene es la gracia y el poder de Dios, porque separados de Dios, nada podemos hacer. Pero cuando tomamos las virtudes que Dios en su gracia nos da para decir lo grande que somos, lo buen esposo que eres, la increíble esposa que eres, para restregárselo a los demás, el Señor dice, eso mismo, lo que te queda orgulloso es lo que te va a caer en la cara y es lo que te va a debilitar y te va a hacer tropezar. Si ustedes están llenos de orgullo por algo que son o que hacen, es porque crees que esa virtud viene de ti. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes tienen que viene de Dios, no se lo echan en cara a nadie. ¿O sí? Yo sí leo y tú no lees. Dice, espérese un segundito. Si usted tiene tanta pasión por la palabra de Dios, ore para que el Dios que se la dio a usted me la dé a mí. ¿No? ¿Sí? No tenemos derecho de jactarnos de algo que Dios en su gracia nos da. Pero le pasa lo mismo que al pueblo de Israel. La majestad del pueblo de Israel, ¡pum!, va a venir en su cara, dice el Señor. Y lo doloroso es que dice Judá, que está viendo esto de lejos, va a seguir el mal ejemplo. Ahora miren lo que dice el versículo 6. Miren lo que hace el pueblo en el versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando ¿a quién? A Jehová. Y uno dice, mucha paciencia la del Señor, tienen cultos idolátricos, prostitutos, inmorales, y aún así quieren buscar el favor de Dios, llevando a estos lugares sus ovejas y sus vacas para hacer ¿qué? Un increíble sacrificio. Es como, bueno, si Baal responde, bueno, hagámosle por acá, pero y si Dios, pues hagámosle también por acá, o sea, por algún lado tenemos que ganar. Eso está haciendo el pueblo, pero están buscando el favor de Dios, están buscando a Jehová. Y cuando la Biblia dice buscando a Dios en términos del Antiguo Testamento, es yo busco a Dios no como yo quiero, sino en sus términos, en Jerusalén, por medio de sus sacerdotes levitas. Pero cuando ellos están buscando a Dios conforme ellos quieren, conforme ellos anhelan, ¿qué dice el texto? No le hallarán. Hermanos, no habrá respuesta. ¿Y por qué no habrá respuesta? ¿Qué dice el texto? Ya se apartó. ¿Eso quiere decir, pastor, que si Dios empezó una obra en mí, me puede dejar botado? No. Pero sí dice el texto, y lo vimos en el Salmo 51, y si les trae escándalo esto, búsquenme al final. Pero Dios sí puede esconder su rostro y su favor. Lo puede hacer con el ánimo de que lo busquen al final, porque esto va a traer angustia. Unos años atrás, el profeta Elías, recuerdan que el profeta Elías se paró delante de todo el pueblo y les hizo una pregunta a los indecisos, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sígale, y si Baal, ir en pos de él. Pero más o menos 100 años después, el pueblo no escogió camino, los unió. Tenemos a Baal, tenemos un culto divino y estamos bien. Ellos piensan que van bien. Es exactamente lo que le pasó a Saúl. ¿Recuerdan cuando Dios mandó a Saúl a acabar con todo un pueblo? Y entonces Saúl muy inteligentemente dice, no, yo he hecho la voluntad de Dios, he cumplido la palabra, dice, porque el pueblo trajo unas ovejas para hacer sacrificios a Jehová, tu Dios, le dice al profeta. El profeta finalmente le dice, antes bien, el Señor dice esto, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura a los carneros. No hay ofrenda que ustedes traigan. No hay regalo que ustedes hagan a los pobres que cubra o que pueda levantar el favor de Dios cuando no se está obedeciendo o siguiendo de verdad la palabra de Dios. Porque el pueblo trae ovejas y decir, vamos a calmar al Señor. Aquí tiene una oveja, aquí tiene una vaca y ya estamos bien. El Señor dice, ¿ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que me pueden traer 2 o 3 cosas y todo lo que han hecho no pasó nada acá? No es lo que dice el Señor. No hallarán a Dios. Pero la realidad es que ellos no estén buscando a Dios. De hecho, la verdad es que el pueblo fue el que le dio la espalda a Dios hace muchísimo rato. O sea, ellos están cosechando lo que sembraron. Le dieron la espalda a Dios y Dios ahorita les da la espalda a ellos. Y es parte de las consecuencias del pacto. Si leen Deuteronomio 28, 29, 32, van a ver que todo eso que Dios está haciendo es porque ya se los advirtió. Oseas 5, 7 dice así: consecuencias, contra Jehová prevaricaron. Ahora, esa palabra la escuchamos mucho en Colombia, ¿no? Está en la cárcel por prevaricato. ¿Qué significa prevaricar? Significa faltar conscientemente a sus deberes, traicionar a alguien sabiendo lo que se debe hacer y se hace otra cosa. Entonces dice el Señor, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Por favor, escuchen bien. La palabra extraños en otro contexto, han engendrado hijos repugnantes, dice el Señor. Van a ver por qué. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Mis hermanos, el liderazgo traicionó al pueblo, a Dios, por llevar por otro lado. Y Dios dice, son hijos extraños. ¿Por qué son hijos extraños? Porque ha levantado a sus hijos en estos cultos diciéndole la bendición viene de Baal y no viene de Dios. La bendición viene de Baal. Tú naciste porque fuere fructificado por Baal y tenemos plata y dinero porque la tierra produjo, porque Baal nos produjo. Dios dice, son hijos extraños porque se levantaron sin conocerme a mí. Y aquí quiero poner bien énfasis, aplicándolo hoy. Mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se puedan identificar con estos, pero cuántos de ustedes están tan enfatizados en la educación de sus hijos, en que saque buenas notas, que ustedes les han enseñado a sus hijos, que el éxito en la vida es que le vaya bien en el colegio. Es todo el enfoque. ¿Me entendieron eso? Lo más importante en la vida es tus estudios. Lo que yo te voy a dejar al futuro, mi mejor herencia es la educación. Entonces levantamos a los muchachos conociendo a dioses extraños. Y también, yo no sé qué ven nuestros hijos hoy día, pero nuestros hijos pueden ver esto. Padre, estás tan comprometido con tu trabajo, con tu diversión, con tu tiempo libre, estás tan comprometido contigo mismo. Padre, que yo veo cómo sacrificas todo lo de Dios por sacar adelante. Y Dios dice, está levantando hijos extraños. Está levantando hijos que piensan que la bendición viene de su esfuerzo, dedicación y trabajo. ¿Entendieron eso? Mis hermanos, le enseñaron los hijos de Israel a sus hijos, la bendición viene de Baal, y nosotros hoy día le enseñamos, la bendición viene de que saques buenas notas. Y la vida espiritual de los niños, ¿qué? Hay promesas en el Señor, le enseñarás a tus hijos, pero no pensemos recoger otra cosa diferente si eso no se hace. El Señor lo dijo varias veces, Oseas capítulo 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, mis hermanos. O sea, las cosas del Señor, y se lo suplico, no son, ay Señor, qué buena opción me estás dando. Y van a ver de qué estoy hablando en los próximos versos. El Señor dice en Isaías 55, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Esta semana hablamos con mi esposa de un caso en particular de un niño donde al niño lo castigan, lo castigan, lo castigan y lo castigan. Pero mi esposa sabiamente decía, puede que lo castiguen y le den juguete, pero no lo están disciplinando. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano.
pero conforme a su voluntad, conforme a lo que Él está solicitando, pidiendo, que no es otra cosa que su voluntad. Ahora, mis hermanos, esto es Oseas 5, 1 al 7. A partir del 8 viene una historia diferente, pero vamos a ver si la podemos conectar. Y es bien difícil porque es historia tras historia y tenemos que ir a Reyes, pero no lo voy a hacer simplemente porque es materia más de identificar los hechos, pero quiero ver lo que nos enseña los textos, ¿de acuerdo? Llegó la hora del Señor, de todo lo que les ha dicho hasta ahora, se los va a cumplir. Llegó la hora de la verdad, llegó la hora de ver, que yo no estoy hablando por hablar, vamos a hacer lo que tanto les advertí. Oseas capítulo 5, versículo 8, tocad bocina en Gabaa, trompeta en Rama, sonad alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento se hacía tocar trompeta, era cuando venían los enemigos. Mis hermanos, ayúdenme ustedes. ¿Quién es el enemigo que viene detrás de ellos? Dios mismo. Y Dios les dice, suene la alarma, y le dice a los de Benjamín, tiemblen. Ah, es Dios quien está diciendo eso. Él es amor. Suene la alarma, viene el enemigo, y obviamente ustedes saben que el enemigo en el contexto es el ejército de Asiria. Pero es Dios quien envía el ejército de Asiria, como en el caso de Habacuc. Habacuc se levanta delante de Dios. Señor, ¿hasta cuándo voy a ver inmundicia? Ah, ¿tú quieres justicia? Sí, Señor, empiezo con ustedes. Y le mandó a los caldeos y acabó con la nación de Israel otra vez. El enemigo viene, cuando nombra estas ciudades, el Señor dice, viene por el sur. Y se tomará todo y llegará hasta el norte. Versículo 9. Miren lo que dice el Señor. Efraín, por favor escuchen bien. Efraín, Israel, será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. La palabra asolado en el hebreo tiene más implicación. Llegó el tiempo espantoso. Llegó el tiempo del horror. Hermanos, estoy siendo fiel al texto. Eso es lo que dice cuando el Señor dice, Efraín será asolado. A lo que temen, a lo que no tuvieron en cuenta, van a ser, amados, van a ser despedazados por Dios. Y es su pueblo. Tiempo de horror, tiempo de desolación, será un tiempo espantoso, serán destruidos. Ahora, cuando el Señor les dice, en las tribus de Israel hice conocer la verdad, otras versiones son más interesantes, pero en esencia le está diciendo, van a saber que todo lo que yo les dije es verdad. Israel va a saber que mis advertencias son reales. Versículo 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Ahora no podemos ver los detalles, pero en la historia, cuando viene el rey que tomó, el rey asirio se llama Tiglat-Pileser, está en la Biblia. Y cuando viene todo este embrollo y viene este hombre a acabar con todo, Judá se asocia con ellos, ¿de acuerdo? Judá sabe y se asocia con el pueblo asirio. En vez de buscar a Dios y ayuda, se asocia con este rey, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace Judá? Miren lo que dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Dentro del contexto, el pueblo de Israel tiene leyes muy específicas en las tribus y en las casas. Nadie puede correr los límites de su terreno porque es abominación a Jehová. ¿Y qué hizo Judá? Vio que Israel está siendo atacado y dice, corramos los linderos. Y empezaron a coger terreno. Y el Señor dice, ¿qué? ¿Se van a aprovechar de mi pueblo mientras los... contra ustedes voy también. Miren lo que dice ahí. Derramaré sobre ellos como agua, ¿qué? Mi ira. Miren, hermanos, Dios es tan bueno que a veces nos pone a pensar en la semana lo mismo. Publicaron, creo que fuiste Kelly, y los hermanos empezaron a publicar en sus estados, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces nosotros decimos amén, porque Cristo fue que cayó ahí. Y amén, eso es cierto. Pero si Dios tiene que venir a hacer justicia y juicio sobre nosotros, nadie va a impedir su mano. O sea, no es como Judá, Señor, qué pena, ya corremos los linderos. Dice, no. ¿Se van a aprovechar de ellos? Tranquilos, mi ira la voy a derramar
sobre ustedes. Versículo 11. Efraín es vejado, que significa que es oprimido. Es quebrantado, significa que está siendo destrozado en juicio. Porque quiso andar en pos de vanidades. Mira lo que dice el Señor. Yo tengo que oprimir y yo tengo que destrozar a mi pueblo porque que me cambiaron a mí, un Dios vivo, por cosas inútiles, por cosas vacías. O sea, me dieron la espalda por cosas que de verdad, pero así somos. Efraín es oprimido porque quiso andar en pos de vanidades. Verso 12. Yo, hermanos, es Dios. Yo, pues, como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. O sea, no son expresiones agradables de escuchar, ¿verdad? Pero aquí hay un poco de misericordia que el texto no da, pero la palabra polilla debería traducirse mejor como pus. ¿Me entienden? Ahora, pus significa que algo se está infectando. Entonces el Señor dice, voy a empezar con ustedes, pero voy a hacer un proceso de hacerles, pero voy despacio, para ver si se arrepienten en medio de este proceso. Entonces, de nuevo, yo, el Señor, seré como polilla de Efraín. Amados, escúchenme bien. Hay cosas que pasan en la vida de nuestras vidas, perdón la redundancia, que son difíciles, pero no fue mala suerte. No fue culpa del azar. Es Dios detrás nuestro haciendo cosas para llamar nuestra atención. Nada en la vida del creyente ocurre por el azar. No es que tú ibas en la moto y te caíste, ay, qué mala suerte. No, por favor, no vayan a irse al extremo, pero no deberíamos pensar, Señor, ¿qué debo aprender de esto? ¿Qué necesito meditar de estas cosas? ¿Hay algo que tú quieras llamar mi atención que yo no estoy viendo? Y automáticamente puede empezar, no, pastor, eso nos va a volver la vida difícil. No, yo no estoy diciendo eso, pero a veces le echamos la culpa al azar y a la suerte. Ay, qué mala suerte. Me pusieron a mi compañero. No. Dios está orquestando todo. Él es la polilla, Él es el carcoma de su propio pueblo. Entonces el Señor dice, yo seré como pus, como una infección que se va degradando poco a poco, a fin de que ellos tengan esa oportunidad, y van a entender por qué les digo eso, tengan la oportunidad de arrepentirse, que vean que soy yo el que estoy causándoles este daño, que es a mí el que me han abandonado, el que les provee y les cuida, es el mismo que le trae la aflicción, no es el grupo de Asiria, soy yo, dice el Señor. Versículo 13, ¿qué hizo el pueblo? Y verá a Efraín en su enfermedad, en su infección, y Judá su llaga. Por eso hace referencia el texto, en vez de polilla, a pus. No suena bien, pero es el término adecuado. En vez de buscar a Dios, irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar ni oscurará la llaga. ¿Por qué el ejército de Asiria no puede hacer eso? Porque no es ellos los que hicieron la llaga, fue Dios. Entonces el pueblo de Israel, en vez de buscar a Dios, Señor, perdón, fueron a buscar conciliación. Vengan, asirios, hagamos un pacto, arreglemos las cosas. Y le dice el Señor, mas estas alianzas, estos amigos suyos, estas conexiones, estos contactos no le van a curar el mal que hay sobre ustedes, porque el mal que hay sobre ustedes lo traje yo, dice el Señor. Nadie va a poder detener mi mano, nadie va a curar la llaga que yo hice. Job 5:28 dice que él hace la llaga y él mismo la cura. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, están heridos, pero no buscan a Dios, buscan hacer alianzas, buscan otras cosas y no regresan a Dios. ¿Recuerdan el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, el arrepentimiento de David fue porque Dios estaba detrás, colocando su mano y afligiéndolo. No sabemos cómo, porque de día y de noche se agravó de mí tu mano. O sea, no fue el diablo, aunque Dios puede usar el diablo para afligir a sus hijos también. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Listo, Señor, aquí estoy. Lograste tu cometido. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Mis hermanos, el santo de Dios va a orar. Si David no se arrepiente acá, te aseguro que viene un poquitico más de aflicción a su vida. ¿Quieren verlo? Vayan a Oseas, sigamos en Oseas. Ya el Señor dice, la infección no funcionó. El dolor que les traje no los hizo volver a mí. Ahora miren qué dice el 14. Ahora, porque yo seré como león a Efraín. Ya no voy con pañitos tibios, ya no voy con una infección, ya no voy tratando de llamar la atención. Vengo a ustedes como ¿qué? Como un león. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Escuchen, yo arrebataré, me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Una vez, amados, por favor, antes de que sus mentes digan, eso no puede pasar conmigo, Dios le está haciendo esto a la niña de sus ojos, al especial tesoro, dice la Biblia o no. Nosotros somos ese especial tesoro también. Y lo que está haciendo Dios no es capricho, es enderezándonos y corrigiéndonos. Entonces viene una aflicción y se fue. Viene la aflicción y no me buscan a mí, se fueron a buscar a los asirios, tratando de hacer un acuerdo. Y el Señor dice el 14, está bien, ya llegó la hora. Vamos a ponerle más ferocidad a esto. Yo voy a ser un león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Y el Señor dice, yo, no ellos, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Es a Dios, Israel, no a los asirios, a quien deben temer y respetar. Ahora, imagínense en un león atacando. Por favor, imagínense en un león atacando. Viene con furia a despedazar. Y cuando la Biblia dice un león cachorro, no dije nada, a Israel le mandó uno grande y a Judá uno chiquito, no. Está hablando de lo mismo. Es un león que está haciendo daño. Les hará juicio. No hay alianza. No hay dinero que pueda comprar. No hay contactos, no hay amigos, no hay personas que oren por usted que puedan detener la mano de Dios cuando lo va a corregir. Perdón, cuando nos va a corregir, cuando nos va a enderezar. La enfermedad, las heridas causadas de guerra, las infecciones que sufrían, hubiesen cesado si hubieran buscado al Señor. Pero no fue suficiente. El Señor tiene que mandarles un león. Estas heridas, dolores, malos momentos, difíciles situaciones, circunstancias complicadas, sufrimiento, no son cosas del azar. No son los vecinos terribles que tú tienes. No es ese jefe intolerable que no te aguantas. Dios está detrás de todo. De todo, nada se escapa a sus manos, organizando, enderezando y puliendo. Amén. Pero ese es el Dios que amamos y servimos, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, ay Señor, pero si Él no lo hace, ¿qué esperanza tenemos? Ninguna. Si Dios no viene a enderezar, es el Dios todopoderoso. Versículo 15, vamos a terminar. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Quién va a andar y volver a su lugar? Ese león furioso que es Dios. Me voy a volver ya. Hice lo que tenía que hacer. Hasta que reconozcan, mis hermanos, escuchen bien, hasta dónde llega la aflicción y la mano de Dios.
hasta que eso suceda, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y en su angustia me buscarán. Oseas capítulo 6 es maravilloso. Va a ser un bálsamo para todos, como lo fue este capítulo, ¿verdad? Pero es un bálsamo, para mí es un bálsamo. Yo no me le voy a escapar a las manos de Dios. No hay nada que yo pueda hacer necio que no pueda Dios enderezar. No hay llaga que Él no me pueda procurar. No hay daño que Él no me pueda hacer que no sea para mi propio bienestar. Es un bálsamo. Mis hermanos, hoy es un día de arrepentimiento, es un día, Señor, entendí. De verdad entendí. Pero mis hermanos, Dios pesa el corazón. Y si necesitas más, porque la palabra dice hasta que reconozcan su pecado y busquen. No es llevando ovejas y vaquitas. No. Cuando dice busquen, significa buscar con diligencia, con intensidad, como si no hubiera otra solución en el mundo. Solo Dios me puede ayudar. Espérate un segundito, tú vas a buscar al león sí, pero el león que me castigó es el mismo león que me va a vendar. Es el mismo león que me va a perdonar. Mis hermanos, Dios advierte y advierte. O sea, lo del pueblo de Israel no fue solo una vez. Esto es un asunto de cosas acumuladas, de acumular. Eso no fue que cayeron una vez. No. Pero cuando llega el momento en donde Dios dice, ya hay que hacer algo aquí, no hay quien detenga su mano. Porque si Dios empezó una buena obra, Él la va a terminar. Amados, Él tiene el poder, los recursos, tiene todo a su disposición para formar a Cristo en ti. Amén. Y no hay quien detenga su mano. Escúchame bien. Quiero ir un poco más allá. Si aún crees que puedes vivir en enemistad y odio con tus hermanos y crees que no va a pasar nada, crees que es correcto mantener esa actitud agresiva y violenta ante los y crees que no va a pasar nada, aún crees que puedes perder horas y horas y horas en aparatos, en juegos, en celulares y no va a pasar nada. ¿Aún crees que puedes faltarle respeto a tu esposo o tratar a tu esposa sin amor y que no va a pasar nada? ¿Aún crees que puedes alejarte de Dios y dedicarte de lleno a todos tus compromisos y que no va a pasar nada? ¿Aún crees que tus hijos estarán bien porque solo sacan notas altas en el colegio, aun cuando le niegas a Dios y piensas que no va a pasar nada? ¿El infierno es real? Mis hermanos, amados, familia en el Señor, Dios no es un mero espectador mirando qué haces. Dios es un Dios bueno y un fiel Padre que interviene. Y Él no está preguntándole a nadie, ¿me permites hacerte esto? No, Él lo hace. Y ustedes y yo podemos levantar 250 preguntas al día y Dios no está obligado a responder. Pero una cosa sí les digo en verdad, lo hace porque nos ama. Lo hace porque nos ama. Si no tuvo en poco destrozar a su propio hijo por ti, ahora ¿por qué no vamos a quejar si tiene un poquitico de aflicción en nuestras vidas? Si viene a remover algunas cosas difíciles en nuestras vidas. Mis hermanos, tal vez el pus está en este momento para llevarnos al arrepentimiento, pero si necesita venir un león, pues que venga. Mis hermanos, lo que les dije ahorita sobre no pasará nada. Hay hermanos que yo sé que están luchando con muchas cosas. El problema es con los hermanos que no ven en estas luchas algo pecaminoso si no las defienden. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y así como vemos a Dios como un cordero, hoy lo podemos ver también como un león. Y sigue siendo Dios. Vamos a orar. Amado Rey y Padre Celestial, Padre, no es mi intención de ninguna manera que los hermanos salgan amedrentados ni asustados, pero si son necesarios, Señor, y solo tú lo sabes, que así sea, pero
Yo te doy gracias, mi Rey, de verdad, con toda mi alma y con mis hermanos unidos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias que nuestra salvación está segura en tus manos. Gracias que no hay nada que nos pueda arrebatar de tu mano, pero tampoco hay nada que pueda coartar o limitar tu poder para enderezarnos. Padre, yo te ruego, empezando por quien habla, que no nos permita ser más ligeros con tu voluntad. No nos permita seguir creyendo, amparados en un falso amor y misericordia que puede llegar a ser alcahuete. Ya no es el Dios de la Biblia, que tú no vas a hacer nada, Señor. Padre, por experiencia, Señor, sé todo lo que tú haces, todo lo que tú has hecho y todo lo que seguirás haciendo. Y gracias, Señor, porque podemos descansar que en medio de las circunstancias más difíciles y más oscuras, tú has dicho que tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Tú has prometido, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, ya sea llevándonos de la mano o empujándonos. Pero por amor de tu nombre, Señor, gracias por permitirnos conocerte de esta manera. Padre, habrá muchos de nosotros, aún con cosas leves, sufriendo. Habrá otros que tal vez necesitemos la fiereza y lo destructivo de un león. Pero concédenos por amor a ti y el poder del Espíritu Santo que podamos buscar tu rostro hoy y ahora. No porque sea un sermón más, Señor, sino porque es necesario buscarte mientras puedas ser hallado. Padre, por favor, ten piedad. Solo tú puedes ablandar corazones a los arrogantes y mujeres y hombres que creen que hacen bien sabiendo que va en contra de tu voluntad. Solo tú puedes ablandar corazones, Señor. No hay sermón que pueda hacerlo. Solo tu poder, tu gracia, la manifestación perfecta del Espíritu Santo martillando un corazón en esta mañana para llevarlo a tus caminos. Padre, y si hay algún hermano o amigo pensando, yo no creo que Dios sea así, ten compasión, Señor, porque no sabe lo que dice. Perdónalo, Señor, de verdad, y ten piedad de nosotros. Y permítenos, como David, que confesemos nuestros pecados y que podamos salir de aquí como el Salmo 31, 32:1. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y el día de perdón es hoy. Vamos a orar. Amado Rey, tu palabra dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Amado Rey, Padre Celestial, gracias. No queremos terminar ese servicio sin encomendar a nuestra compatriota de Venezuela, Señor. De nuevo, una vez más aprendemos que tú estás detrás de todo esto, a pesar de que no podamos entender la dureza de un gobierno, la radicalidad de un ejército, pero todo tiene un propósito que finalmente vamos a descubrir en el tiempo de tu voluntad. Pero, Señor, ten piedad con los niños, con los enfermos, con las mujeres embarazadas, con las madres y padres de familia que están de verdad pasando necesidades fuertes en Venezuela. Padre, no me atrevo a levantar un juicio de ninguna manera. Solo ten misericordia del pueblo venezolano, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.